Ok, esta es la plática sobre perfección de la paciencia. Ya hablamos de perfección de generosidad, perfección de acción correcta y ahora sigue paciencia. De hecho, estaba revisando el libro de Shantideva, el del estilo de vida del Bodhisattva, guía del estilo de vida del Bodhisattva. em, y no encontré, por lo menos en la traducción de Alan Wallace, no encontré el capítulo de generosidad y el de acción correcta. Sin embargo, están ahí mencionados de otra forma, como que ahí Shantideva lo que hace es te dice, pon atención a tu mente para que no estés cometiendo tonterías y y que mantenga siempre la compasión y así, pero se salta las perfecciones ahí y luego ya como después de poner atención, que te dice que pongas atención a la mente del despertar, a la bodichita, te dice, bueno, el capítulo empieza de hablar sobre perfección de la paciencia, ¿no? Entonces me llamó la atención que en el libro no se hiciera ese como eh, esa discusión tan evidente, porque está perfección de la paciencia, luego perfección de la meditación, no, perdón, paciencia, energía o perseverancia, luego meditación y luego sabiduría, la última, prajna paramita, pero las anteriores no. Pero bueno, el punto es que cuando estaba revisando el texto, lo que hace Shantideva es decir, vamos a hacer primero ofrendas a los Budas, ¿no? Y ahora voy a confesar yo todos mis pecados, o sea, todos mis hábitos nocivos, y ahora voy a estar así como que muy atento a mi mente para no seguir siendo alguien nocivo. Y después de todo eso, empieza a hablar de la paciencia. Y ese capítulo, el de la perfección de la paciencia, es de los más famosos porque el tratamiento que le da, digamos que es como un antídoto a la ira, ¿no? Yo cuando pensaba en paciencia, antes de conocer el budismo, pues siempre tenía esta idea de que la paciencia es ser así como todo tranquilo y alguien que no se desespera, ¿no? Esa es como que la idea ordinaria, creo yo, que tenemos de la paciencia. Pero Shantideva lo que dice es, no, la paciencia es que no tengas una sola gota de ira, de odio, porque cuando hay odio, o sea, no hay forma de que haya felicidad, no hay forma de que haya paz. O sea, hace un énfasis muy grande que la perfección de la paciencia es el antídoto directo contra la agresividad y la furia. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque no lo había ligado este, a eso, ¿no? ¿Quién preguntó? Que si estábamos grabando, sí, ya estamos grabando. Pero había preguntado antes, perdón. Y entonces, a mí me hizo ver Shantideva que la paciencia entonces es algo mucho más poderoso de lo que inicialmente uno cree. Y bueno, tal vez eh, para alguien avanzado en espiritualidad diría, no, pues la paciencia es pues, demasiado poderosa e importante, no la puedes considerar como una virtud ordinaria, ¿no? Y pues sí, pero antes no lo veía así. Entonces, bueno, ahorita yo no recuerdo mucho ya del texto de Shantideva, solo sé que es este antídoto contra la ira. Lo que sí les voy a decir es que la paciencia es algo que se da como resultado de lo anterior. Em, si ha habido generosidad, si ha habido acción saludable, entonces como que la mente se empieza a calmar y al mismo tiempo como que empiezas a entender lo que está pasando, o sea, tú te entiendes, tú ves tus propios errores, tú ves tus propios como tus fallas, y entonces cuando ves que no es tan fácil abandonar tus defectos de carácter,
Entonces dices, ay, güey, pues ¿por qué estoy exigiendo lo mismo de otras personas, no? Eso a grandes rasgos, ¿no? Es lo que te empieza a dar pauta para ser paciente. Pero más adelante, o sea, si tú sigues practicando el Dharma y te acercas cada vez más a un despertar, es decir, que hayas acumulado mucho mérito y sabiduría, que gracias a todos estos actos benéficos que has estado haciendo y a que empiezas a cultivar tu discernimiento sobre la verdad, tienes un despertar espiritual, ¿no? Entonces, cuando te acercas a eso o vives el despertar espiritual, la paciencia se revela como algo muy claro. No es nada más así como tengo que estar cool y no desesperarme, sino ahora es una cualidad propia de la mente, de la naturaleza de la mente. Y de hecho esto lo vamos a platicar todavía más a fondo cuando lleguemos a la perfección de la sabiduría, a Prajna Paramita. Entonces, perfección de la paciencia es Shanti Paramita. Shanti es paciencia y Paramita es perfección. Paramita también se traduce como trascendente, entonces es paciencia trascendente. ¿Sí? Entonces, Kshanti o Kanti en Pali es paciencia y en la práctica esto surge gracias a que entiendes que las cosas surgen de forma dependiente. Esto lo he dicho como mil veces por todos lados. El canal de Active Dharma es lo único que digo, eh, porque es muy impactante cuando te das cuenta que que las cosas no van a pasar porque uno quiere y ya, sino que van a pasar cuando todo esté listo, cuando el proceso esté listo, cuando el clima es el propicio para que caiga la lluvia. Y mientras no esté nada de eso, es absurdo que uno esté así como moviendo cielo, mar y tierra para que llueva, si todavía no va a llover. ¿Ibas a decir alguna web? Sí, que tengo acá un libro a mano que es de Blavatsky y tiene La voz del silencio, que es un libro que le atribuye, es un libro secreto que se le atribuye a, no me acuerdo a quién. Y hay algunas cosas sobre la paciencia que me gustaría compartir si se puede. Sí, claro. Primero sobre el Mahayana, después sobre esto de las 6 paramitas y finalmente sobre la paciencia. Así que les leo. Dice, en el fragmento tercero que se llama Los 7 portales, dice, Upadra, la elección está hecha, estoy sediento de sabiduría. Ahora has rasgado el velo puesto ante el sendero secreto y me has enseñado el yana menor. He aquí tu siervo dispuesto para que le guíes. Está hablando de que espera que le enseñe el Mahayana. Mm, Después al comienzo del fragmento segundo, que se le llama los 2 senderos, dice, los senderos son 2, las grandes perfecciones 3, 6 son las virtudes que transforman el cuerpo en el árbol del conocimiento. Y después, cuando habla de la paciencia, dice, mm, 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 ten paciencia, candidato, como aquel que no teme ningún fracaso ni acaricia triunfo alguno. Y después, más abajo, hay una que me llegó al corazón en momentos medio difíciles para mí, que dice, ten perseverancia como aquel que resiste eternamente. Eso ujú. era lo que quería compartir. Que de hecho, eso de ten perseverancia, yo lo ligo mucho a la siguiente paramita, ¿no? Ahorita estamos hablando de Shanti Paramita y la que sigue es Virya Paramita, que es la perseverancia, ¿no? Bueno, se ha traducido como perseverancia, pero regresando a lo que mencionaste de paciencia, es el saber esperar a que el éxito llegue, ¿no? El saber como que afrontar
esos procesos. Entonces, estamos hablando de entender el ritmo natural de las cosas, entender que las cosas no ocurren cuando uno quiere. O sea, si estamos hablando de la lluvia ahorita, pues eso, o sea, va a suceder cuando tenga que suceder. Entonces dices, bueno, ok, pues eso lo entiendo, pero ¿qué hacer cuando alguien es una persona muy nociva? Cuando estoy lidiando con mi pareja o estoy lidiando con un familiar que es muy nocivo, que es muy desesperante y que lo primero que tengo ganas de hacer es ponerme a pelear con esa persona. Eso a mí me pasa todo el tiempo, tal vez ya menos que antes, pero todavía me pasa que siento mucha impaciencia y desesperación y de ahí paso a la agresión, ¿no? Entonces, ahí la práctica sería exactamente igual que cuando consideramos los procesos de la lluvia. Es decir, si la lluvia sucede en algún momento, cuando sus condiciones están presentes, cuando la temperatura, el aire y la presión atmosférica son precisas, entonces cae la lluvia. Entonces, tú puedes decir, no me desespero, la lluvia va a caer cuando tenga que caer, pero cuando está cayendo y yo digo, no quiero que esté cayendo, o sea, no hay poder humano que lo detenga, ¿no? Entonces, ahí es algo que podemos reconocer cuando estamos lidiando con una persona nociva. Una persona nociva, cuando está siendo nociva, no va a dejar de ser nociva, porque no posee las condiciones para dejar de ser nociva. No posee la claridad, no posee la sabiduría, tal vez no ha ido a terapia, no posee nada de lo que es como una herramienta para poder calmarse esa persona. Entonces, si uno recuerda eso, si uno puede ver a esa persona como la lluvia, como un suceso condicionado, ahí uno tal vez toque con esa paciencia. Y es esto lo que nos lleva a varias cosas. Una es, sí, no nos desesperamos. Si yo veo a una persona nociva como veo a la lluvia, la veo como un suceso natural. Así es su naturaleza. Su cualidad nociva es su naturaleza. Así como cuando vemos a un alacrán, su naturaleza es picar, ¿no? Una serpiente es morder, la naturaleza de un pez es nadar. Lo mismo cuando vemos una persona nociva. Entonces, el poder ver a esa persona como un suceso natural es el entrenamiento. ¿Es fácil esto? Por supuesto que no. Es bastante difícil. Pero por eso se le llama perfección de la paciencia, justamente. Ahorita vamos a ver un poco de los métodos de cómo cultivar esto, ¿no? En meditación, pero ese sería el objetivo. Otra cosa que se logra es cuando hay paciencia genuina, hay una ausencia de ira. Y eso es lo que estaba señalando Shantideva en el estilo de vida del Bodhisattva, el Bodhisattva Charyavatara, ¿no? El texto Mahayana. Ahí Shantideva habla de dejar ir la furia y dejar ir el descontento porque algo no es como uno quiere que sea, ¿no? Entonces, regresando al ejemplo de las personas que son nocivas, pues si uno tiene el deseo que la persona no esté siendo nociva, es muy probable que nos vamos a desesperar y que eso nos va a llevar a la ira, porque la desesperación nos impulsa a querer controlar y una forma de controlar a la otra persona nociva es volviéndonos agresivos nosotros, ¿no? Es como cuando quieres educar a un niño o a una mascota, ¿no? Entonces, si te desesperas, o sea, no hay forma de que avances. Dime, Alma. Eh, Sí, yo quería eh, preguntar si sirve en algún momento, digamos que esa persona nociva
nos está afectando directamente. No es como que es una persona nociva y la vemos de lejos. Su eh, nocividad nos está Ujú, afectando para impedirnos hacer algo. Digamos que se me ocurre un trámite burocrático, ¿no? En donde es posible que ya fuiste 3 veces a la ventanilla en 3 distintos días y esta persona nociva está como así de, pues no lo voy a ayudar, no lo voy a resolver. En ese caso, tú has tratado de ser paciente, has llevado pues todos los documentos, lo que te han pedido, no has perdido la paciencia, no la has tratado mal, eh, pero yo quiero pensar que llega un momento en que sí podrías, sin caer en la ira o el enojo, exigir, ¿no? O decirle que pues ya basta, ¿no? Que pues tiene que hacer su trabajo, de decirlo de la mejor manera para que esa persona pues resuelva y no te siga afectando. ujú, ¿Podría valerse? ¿O qué tan paciente puedes? O es que te escucho y me parece como si habría que esperar a que algún día esa persona nociva cambiara o se le diera la gana dejar de afectarnos o de no, poner. no, porque la paciencia no es que te dejes, la paciencia no es quedarse así y no marcar límites y no ser asertivo. La paciencia simplemente es la ausencia de ira, ausencia de desesperación. Pero eso no quiere decir que uno se quede callado. Lo que uno debe hacer en este momento es decir, oye, pues ya llevo mucho tiempo aquí esperando, necesito que me atiendas, ¿no? Entonces ya la otra persona, lo más probable es que se ponga muy intransigente contigo y así. Entonces, normalmente uno pierde el control y uno se empieza a pelear, ¿no? Pero lo que le tira a uno es a mantenerse paciente y continuar el diálogo. Si la otra persona se altera, uno se puede mantener paciente. Ahora, Alma, te estoy hablando de algo muy, muy difícil, ¿sí? Este tipo de cosas se logran cuando llevas años de práctica y práctica correcta, ¿sí? Entonces, porque estamos hablando de una paciencia trascendental, o sea, estamos hablando de la perfección de esto, ¿no? O sea, por supuesto que lo puedes empezar a practicar ahorita, solo te aviso que si no te sale a la primera no pasa nada, ¿sí? Y además te voy a decir algo, este tipo de paciencia empieza a manifestarse después de haber meditado y meditado y meditado y meditado muy bien muchas veces en una perspectiva correcta, o sea, con desapego, con percepción del surgimiento dependiente, con contemplación de la impermanencia, o sea, ese tipo de características tú ya las contemplaste en cuerpo, palabra y mente, o sea, ya viste todo eso 1000 veces, varias veces, y gracias a eso, o sea, ya puedes irte pues bastante cool, ecuánime, a lidiar con el mundo, ¿sí? Ahorita estamos hablando solamente de cómo sería esa paciencia, ¿no? Y cómo es que se logra, o sea, los básicos para lograr a las paramitas, específicamente al Shanti Paramita, es entendiendo que todo surge de forma dependiente, todo es un proceso y todo cambia, ¿no? Sobre todo, hablando de personas nocivas, las personas son nocivas como los procesos. ¿Sí? Y entonces van a cambiar hasta que tengan que cambiar. Eso no quiere decir que uno no diga algo. Tienes que decir algo, ¿sí? Si por el contrario, un servidor público, o sea, no puede acelerar el proceso y tú llegues a exigirle que se apure porque ya te tienes que ir, no hay forma de que eso cambie. Y además, la que está equivocada ahí eres tú, porque hay procesos, por más burocráticos que son los procesos que se tienen que llevar a cabo y que no tienen nada que ver con la indisposición de un servidor público. Entonces, es más bien entender eso. Y por otro lado, o sea, hay muchas personas que no son nocivas con uno, sino que simplemente son así.
Y si tú llegas y te pones a pelear inmediatamente, es muy probable que no logres lo que quieres, sino al contrario, se pone peor, hasta te hacen pasar 3 horas más. Entonces también tienes que ser muy inteligente como para discernir, ¿esta batalla vale la pena, sí o no? Y si sí, pues la batalla se mantenga pues lo más lógica, lo más, o sea, tu asertividad se mantenga firme y que puedas realmente lograr lo que quieres, que es hacer tu trámite, ¿no? Pero por otra parte, si no vale la pena, es como, ¿para qué? ¿Para qué te vas a pelear? ¿Para qué te vas a pelear si no va a cambiar nada, ¿no? Es muy como de entender que hay cosas que no van a cambiar el día de hoy, sino van a cambiar después. Y eso también es discernimiento correcto. No quiere decir que estés de acuerdo, no quiere decir que no digas nada. Simplemente es ser realista con el cambio de las cosas. Y la paciencia tiene mucho que ver con el hecho de ser realista. Sí, mi pareja, sí, mi familiar, sí, mi mamá, sí, mi papá, sí, mi hermano, es es una persona muy problemática y hay, o sea, es muy nociva. Normalmente, uno es muy nocivo también y se pelea uno mucho con ese ser querido, ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer ahí es entender que el otro tiene las mismas carencias que uno, entender que el otro tiene las mismas dificultades, la misma falta de entrenamiento que uno. Si yo entiendo eso, entonces ahí puedo yo comenzar a ser paciente. Y es como decir, pues es que así es mi mamá, así es mi papá, así es mi pareja, ¿no? O sea, entiendo que les duele, entiendo que están desesperados, ¿sí? Esa es la forma como más ordinario de llevar a cabo la práctica. La forma extraordinaria de llevar esta práctica es cultivando la meditación, específicamente cultivando el vacío. El vacío, pues, es más allá de dejar de establecer el yo. Estamos más bien hablando de dejar de establecer la realidad como la conocemos. No sé si ya lo dije antes, pero ahí les va otra vez. El ego en realidad no es un suceso confinado a esta cabeza y a este cuerpo. El ego es algo que está adentro y afuera. Entonces, cuando uno está hablando con alguien más, uno está proyectando la opinión que tenemos del otro en el otro. Cuando uno está discutiendo con alguien más, uno está proyectando que uno está correcto y el otro está mal. Es una opinión doble. Yo estoy bien y el otro está mal. Entonces, esa es una proyección de dos personas, yo y el otro. Yo opino que yo estoy bien y yo opino que el otro está mal. Y mientras lo veo mal, mal, mal. Y esa opinión es de mi mente, proviene de mi mente. Entonces, meditación es dejar de estar proyectando eso. Entonces, la forma en que se deja de hacer eso es, pues, siguiendo las técnicas de meditación que hemos visto, o en otros casos, pues, más avanzados, por ejemplo, en el budismo tibetano, en el Vajrayana, la técnica que se sigue es algo complejo, es una visualización de uno mismo y los de afuera en un estado puro, libre de todas esas opiniones, libre de todos esos oscurecimientos, ¿no? Son técnicas muy sofisticadas las del Vajrayana, ¿sí? Acá en Active Dharma, pues no vemos Vajrayana, pero lo que haríamos, y de hecho el Buda lo dice en el sermón de establecimiento de mindfulness, dice, primero cultiva la contemplación de la impermanencia de tu ser. Y la contemplas y gracias a eso dejas de establecer un yo fijo. Y ya que hiciste eso, el Buda te dice, ahora, no sé si se acuerdan, pero decía,
Ahora hazlo internamente y luego externamente y luego interna y externamente al mismo tiempo. Y cuando dice externamente se está refiriendo a que veas a los demás de forma impermanente o que surgen de forma dependiente. O sea, todo eso suena súper filosófico, súper técnico, lo sé, pero en la práctica significaría dejar de establecer mi ego y los egos de los demás. ¿Se entiende esa parte? Es así. Ahora, lo voy a llevar a otras palabras, eso que dije. Cuando digo dejar de establecer, me estoy refiriendo a una conciencia en donde no hay egos. Es una conciencia transparente. Una conciencia, digamos que no es transparente y que sí tiene contenido, es una conciencia que pone un yo aquí y un yo allá afuera, o sea, un yo en las demás personas. Esos son contenidos. Pero si yo vacío la conciencia de esos contenidos, queda una conciencia transparente, como un cristal. O sea, como la luz del sol es transparente, ¿no? Entonces, esa conciencia transparente es la cualidad de la mente en donde no se establece el ego, el propio y el de los demás. O sea, no establecimiento es transparencia, es ausencia de contenidos, ausencia de yo. Dime, bueno. ¿Y se puede decir que hay conciencia en ese momento? Porque, fíjate, si nosotros analizamos, vos hablaste del surgimiento dependiente, me pareció, hace un ratito, Ujú, ¿no? Si, fíjate lo que nosotros llamamos conciencia. Por ejemplo, yo estoy viendo la computadora, veo tu imagen, escucho tus palabras que vienen a mi oído, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo un ujú, conjunto de cosas, ¿no? sí, Eso es conciencia, estamos conscientes de esto porque lo estamos experimentando. sí. Hay un objeto de conocimiento que es todo esto, sos vos, y hay un sujeto cognoscente, que soy yo. Y ahí, entre la interacción de estos dos opuestos, se forma el proceso de conocimiento. Ahora, vos hablas de una conciencia despojada de todas estas cosas, ¿no? Ujú, Ya no hay ni objeto de conocimiento ni sujeto cognoscente, queda vacía de todas estas cosas. Entonces, ¿eso es conciencia? ¿Qué es la conciencia? técnicamente no es conciencia, porque justamente falta algo. Sí, es muy buena pregunta porque como no hay objeto que se conoce, ¿no? Sí. Que- Como no hay algo de lo cual estamos conscientes, entonces ¿cómo va a haber conciencia si no hay nada de lo cual estamos conscientes? Ok, ahorita ya lo llevamos a un extremo. O sea, si ya no hay objeto, estamos diciendo que ni siquiera hay un sujeto, ni otro objeto, ni nada, ¿no? O sea, ya dejamos de establecer el ego de Alex, el ego de Nahuel, el ego de la pared, el ego del suelo, todos los objetos. Digamos que la mente ha puesto una identidad a cada uno de esos objetos. Ahí hay un carro, ahí hay una mesa, ahí hay una pared. Todo eso son como que las identidades que la mente proyecta. Dejamos de proyectar eso y entonces ya no hay objetos, pero la conciencia, otro tipo de conciencia, sigue operando. Es una conciencia que ya no está basada en el sujeto y objeto. O sea, ya no es una conciencia de alguien que ve algo, pero es algo es una conciencia pura totalmente de la forma de operar que tenemos nosotros. Fíjate que podría decirse que incluso todas las cosas que existen en la conciencia y del material, entre comillas, de la conciencia, ¿no? Por Ujú, ejemplo, la rojez del rojo. ujú. El sonido, tipo, el sonido que uno escucha en realidad son variaciones de presión. Entonces, realmente, ¿dónde está el sonido?
que nosotros estamos escuchando, o la rojez del rojo, por así decirlo, ¿no? Ujú, Entonces es posible que cuando no hay ni sujeto ni objeto y la conciencia queda vacía, la conciencia en realidad, todo lo que percibe no es nada más que conciencia, es como que veas a donde veas, ujú. es mente. La mente ve Sí, la luz de la mente en todos lados. y es más, el budismo lo que diría ahí es que los colores, ¿no? La rojez, la distancia, bueno, la distancia creo que sí cambia bastante cuando se deja de establecer el concepto de distancia, pero por ejemplo, los colores, cuando ya uno no está estableciendo la identidad del rojo en el rojo, se discierne que el rojo es parte de la mente, como dices. Sí, es que Eso es es lo la que propia pasa. mente, Ujú, claro, porque fíjate, vos lo que observás son ondas, es el espectro electromagnético, ¿no? ujú, Que va hacia tus globos oculares y esos son señales eléctricas que pasan hacia el cerebro. Pero el rojo en sí, el color rojo, ¿de dónde sale? Sale es la propia conciencia. ujú, exactamente. Entonces, ¿Por cuando qué? queda vacía, es la conciencia que se observa a sí misma. Sí, y ya no es una conciencia ordinaria, ya no es una Mm. conciencia humana, es una conciencia trascendental de principio a fin. Y es ahí donde, cuando uno aprende a estar ahí, entre comillas, estar ahí, porque pues no hay un yo y así, ¿no? Cuando uno aprende a estar ahí, es posible no engancharse, es posible que la persona nociva esté sucediendo, así como sucede el color rojo, o sucede la lluvia, o sucede todo lo que aparece en esta mente universal, por llamarlo de alguna forma. Entonces, esa ausencia de drama, de personajes, de narrativa neurótica, es lo que permite que haya una paciencia natural. Esa es la paciencia trascendental, eso es Shanti Paramita, justamente. Estamos hablando de una paciencia que es inherente a esta mente natural, que es carente de ego, ¿no? Lo cual, pues, es difícil de cultivar, pero es posible, ¿sí? Antes de hablar un poco de cómo cultivar eso, quería contarles un poco más de otro aspecto, ¿no? O sea, de hecho hasta lo platicábamos, creo que en el chat, hace mucho hablamos de eso en el chat de Active Dharma, de paciencia, hablamos un poco de eso, ¿no? Porque es algo bien difícil, es bien, bien difícil ser paciente, ¿no? Y quiero regresar a lo que dice Shantideva, o sea, paciencia no es solamente que no te desesperes, paciencia es también que no haya ira en ti. Y a mí eso me dice que paciencia también es perdón. Pero este perdón, y aquí regreso a lo que estaba diciendo Alma, es muy importante lo que Alma estaba señalando. Este perdón no quiere decir que uno esté de acuerdo con lo que se perdona, ¿sí? Es Mm. bien, bien importante tener eso claro, porque cada vez que explico que uno puede perdonar y que es bueno para uno perdonar, como que hay mucha confusión porque la gente dice, no, porque es como dejarme, ¿no? Y que la injusticia siga y así, ¿no? Y yo es cuando digo, no, 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 no. La injusticia es algo con lo que siempre vamos a estar en desacuerdo, pero cuando hay perdón, lo que ya no hay es una ira, ¿sí? Y si ya no hay ira, uno ya no se está haciendo daño, pero uno va a continuar en contra de las injusticias o de lo que sea que es nocivo, ¿sí? Y se puede. Se puede vivir sin ira y de forma asertiva, sin ira y marcando límites y luchando porque las cosas cambien. Puede uno o sea, ser activista o puede uno seguir luchando en una oficina, en una empresa, porque las cosas cambien, o en la familia. En la familia ahí no tienes de otra, porque vives con esas personas
Y ahí tienes que continuar, porque mucha gente dice, ay, estoy harto ya, ¿no? De lo que dice mi mamá o dice mi papá, y pues sí, pero no te puedes ir, cabrón. O con tu esposa, ¿no? O sea, no te puedes ir. Ahí tienen que arreglar las cosas. Tal vez se van a dar espacio para que se les baje el coraje. Y después de que se les baja el coraje, regresan y continúan diciendo, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que dijiste por esto y esto y esto. Entonces, si te fijan, cuando uno se calma y arregla las cosas con alguien más, la ira no está, se entienden los errores, se confiesan los errores, se dice lo que no, con lo que uno no está de acuerdo, pero no es requisito que uno esté impaciente y lleno de ira. Y eso es lo que Shaktideva está diciendo, ¿no? ¿Ibas a decir algo más, Nahuel? Creo, ¿o Sí, no? el tema del perdón. Ah, Me sí. pasó, por ejemplo, hace un tiempo que iba al psicólogo por el tema de mi familia y ese tipo de cosas, ¿viste? Y, y hice como una catarsis emocional o algo así que me hizo darme cuenta del enojo que tenía dentro, ¿no? Y cuando llegué a casa, le dije a mi padre que ya estaba cansado, que quería perdonar a mi familia y eso, ¿viste? Pero no por ellos, no porque como olvidar lo que ellos habían hecho, sino por mí, para no seguir cargando con eso, tipo, Ujú, ya está, tipo, sacarse la mochila, ¿no? sí, Pero eso era lo que quería compartir, que en realidad el perdón más bien lo libera a uno más sí, que a los demás, sí, exactamente. Así tiene que ser y no hay que confundir eso con perdono y ya olvido por completo la injusticia. sí, No, es más bien, perdón es, dejo ir la ira, eso es, dejo ir la ira y continúo pidiendo que las cosas cambien. claro, sí, sí, ¿Eh? sí, Entonces, paciencia es eso, o sea, continuar con eso, y que de hecho va muy de la mano con lo que decía Alma, ¿no? Es como, a ver, si no te están atendiendo porque la gente se supone que te tiene que atender es muy grosera, pues entonces hay que decir algo al respecto, ¿no? O sea, eso pasa todo el tiempo. Y em, este, este perdón también llega cuando uno entiende las causas y condiciones del el acto nocivo de las otras personas. O sea, eso es lo que se dice en el Mahayana principalmente. El Mahayana dice que todos los seres quieren ser felices. También dice que todos los seres somos ignorantes de nacimiento, desde vidas inmemoriales, ¿no? En el pasado. Y esa ignorancia condiciona por completo nuestro actuar. Y además de que nos hace sufrir nuestro actuar. Entonces, bajo ese entendimiento, uno debe decir, bueno, pues es que, ¿qué sentido tiene que yo esté perdiendo la cabeza por la gente si no puede la gente dejar de ser como es ahorita, en este momento, porque faltan todas esas condiciones, ¿no? Y todavía más allá, en el Mahayana se dice que todos poseemos naturaleza búdica, que todos poseemos el potencial de ser, de volvernos bodhisattvas o volvernos budas. Ahora, no todo el mundo obviamente lo va a lograr porque no todo el mundo cuenta con las condiciones. Sin embargo, bajo ese entendido, el bodhisattva aspirante dice, pues voy a hacer todo lo posible para contribuir a que la gente se dé cuenta de su condición, de su ignorancia, de su despertar, lo cual es muy difícil porque llegar y decirle a alguien, oye, estás pendejo, estás ignorante, pues no es muy sencillo, ¿no? De hecho, la gente se enoja mucho cuando llegas y le dices, no estás viendo bien, se enoja bastante. Lo que hay que hacer más bien es como encontrar el momento propicio para poderle decir a alguien, yo creo que eso que estás diciendo, entiendo lo que dices, pero también hay otra forma de verlo, ¿no? O sea, encuentras esas formas de ir ayudando a la gente a que vean su perspectiva desde otra óptica, lo cual es muy difícil. Es lo que hace un psicólogo, por ejemplo, un buen psicólogo, no todos lo hacen. Dime, Nahuel.
¿Vos decís que haya formas más útiles de ayudar a la gente? Útiles no, sutiles, con ese. Tipo, lo que pasa es que hablo rápido y se me confunde. Que la palabra, por ejemplo, hoy estaba pensando, hay cosas que ejercen un magnetismo sobre una persona, ¿no? Quien Mm, cree, por ejemplo, en los espíritus malignos y ese tipo de cosas, también cree que este tipo de espíritus pueden influir en uno, tipo influir en tus acciones. Lo que hablamos hace un tiempo de las larvas astrales y vos habías preguntado sobre si podían inducir a una persona a hacer cosas. ujú. ¿No podría ser al revés? En vez, así como estos espíritus malignos inducen a la gente a actuar de forma negativa, un practicante del budismo pueda de forma invisible inducir a las personas a hacer cosas buenas, a Exactamente. atraer vibratoriamente a la gente al camino. ¿Podría Sí, ser posible eso? sí, es posible cuando acumulas mérito y sabiduría, ¿no? Porque en, en las clases anteriores, cuando hablamos de mérito, el mérito en el budismo se entiende como una fuerza positiva, un bienestar positivo que se acumula. O sea, no es como la definición del diccionario en el que mérito es como lo que la gente se merece por sus actos, no. Acá es literalmente una fuerza positiva que se acumula. O sea, esa es la definición que le dan en la India al concepto de mérito. Y gracias a esa fuerza positiva, no solo creas las condiciones propicias para ti, para que despiertes, sino que también te vuelves una causa o condición que contribuye a que otra persona mejore en su vida y si esa persona se aplica, pues despierte, ¿no? También tiene que poner de su parte. ¿Más mérito Entonces, hacia vos? Por ejemplo, si ajá, vos sos la causa de que la otra persona haga práctica y eso, ujú. ese mérito también te corresponde, ¿no? Sí, por supuesto, porque Claro. es extender el beneficio, ¿no? De hecho, justamente eh, en las prácticas de Vajrayana, cuando uno hace ofrendas, ¿no? Esas ofrendas, el objetivo es beneficiar no solamente, o sea, las ofrendas no son solo a los budas, sino que también se hacen a todos los seres. O sea, Claro, sí, sí, sí. y gracias a esas ofrendas que haces a todos los seres en el Vajrayana, estás contribuyendo a que esas personas pues despierten más, o sea, que no se queden con la idea de que no, no importa, este mundo es una mierda, o sea, el nihilismo, ¿no? Se empieza a romper con el nihilismo de las personas y decirle, oye, no, es posible otro tipo de vida. Y mira, prueba de ello es que vengo con buena voluntad y quiero ayudarte y hacer esto por ti. ¿Por qué? Porque sí, porque simplemente es posible ser mejor persona. Entonces eso ya crea una posibilidad en otra persona de que no todo está perdido. Y gracias a que no todo está perdido, la mente de esa persona empieza a modificarse, o sea, la disposición de esa persona se incrementa, disposición a cambiar, a ser diferente, ¿sí? Entonces esto del mérito es muy, muy, muy poderoso, puede influir y se cultiva con generosidad, como lo hablamos en otras clases, con acciones correctas, ¿no? El hecho de abandonar lo nocivo y hacer actos benéficos para alguien más, ayudar a alguien más. Y en este caso, cultivando la paciencia, es decir, cuando eres paciente con alguien, en ese momento estás contribuyendo a que la otra persona le caiga el 20. Esto es algo que yo ya he comprobado. Cuando he logrado mantenerme tranquilo, paciente y no pelear con la otra persona, lo que sí veo es que la otra persona se empieza a calmar y empieza a hablar de otra forma diferente conmigo. Y eso es gracias a que yo no me volví una causa de peleas, ¿no? Entonces, la paciencia cultiva mérito no solo para mí, sino también para la otra persona. Se contagia ese bienestar, ¿sí? Eh, ¿Alguna duda hasta ahorita? Muy bien. Todo claro, Ale. Entonces,
¿Cómo cultivamos esto en meditación? Eh, Como esto no es Vajrayana, pues nos vamos a nuestra técnica de meditación, que es la de Anapanasati, ¿no? Que es mindfulness de la respiración. Y en lugar de hacer ahorita una práctica guiada, nada más les recuerdo las instrucciones. Una vez que ya nos sentamos, ¿no? Para meditar, que estamos con nuestra postura correcta de meditación y empezamos a sentir la inhalación y la exhalación, pues nos calmamos, ¿no? Y después empezamos a sentir eh, la inhalación y la exhalación de forma natural, ¿no? Entonces, cuando permitimos que la respiración sea tal y como es, la respiración fue regalada. Entonces, eso es generosidad. Esa es la primera paramita. Cuando no controlamos, no poseemos. Y si no poseemos, somos generosos. Esa es la primera paramita en la respiración. La segunda paramita es, dado que regalamos, no controlamos y no poseemos a la respiración, esta sucede de forma natural. Inhalamos y exhalamos de la forma más balanceada, más natural, como el cuerpo lo pide, tal y como es la respiración. Por lo tanto, es una respiración correcta, podría decirse. ¿Por qué es correcta? Porque está sucediendo de la forma más natural posible, como el cuerpo lo necesita. Y este ritmo natural puede ser a veces acelerado, otras veces va a ser más lento. El mismo cuerpo va a dictarte cómo quiere respirar. Entonces, cuando le permitimos al cuerpo respirar como quiera, estamos cultivando la segunda paramita, que es acción correcta. En este caso es respiración correcta. Si yo controlo demasiado la respiración, se siente. Si no estoy con una posición apropiada para respirar, pues también se siente. O sea, estamos obstruyendo que haya una respiración correcta, una acción correcta. Y para cultivar la tercera paramita, que es paciencia, todo eso ya está presente en lo que estamos haciendo ahorita. No controlamos la respiración, permitimos que esta ocurra de forma natural, por lo tanto, estamos siendo pacientes con la respiración, es decir, permitimos que el cuerpo respire en el ritmo que quiera respirar, no como uno quiera. Por lo tanto, no me desespero con la respiración. Si me desesperara, si dijera, no, quiero que la respiración ocurra más rápido o debe ocurrir más profundo porque ahorita estoy meditando de forma correcta y soy un budista y los budistas respiran de esta forma, todo eso es desesperación, impaciencia, es interferir con la respiración. Entonces, la paciencia es simplemente respetar el ritmo natural de la respiración. Entiendo que la inhalación va a surgir cuando sus condiciones estén y la exhalación va a surgir cuando sus condiciones estén. O sea, inhalo y de repente se llena el pulmón e inmediatamente después exhalo y sale todo el aire y otra vez empiezo a inhalar. Y ese ritmo natural es estar consciente de las condiciones de la respiración. No considero que la respiración debe ser de esta forma, debe ser de aquella forma. Está mal la respiración, está bien la respiración. Nada de eso entra en esta contemplación, porque es una contemplación natural, es una contemplación sin esfuerzo. Ahí ya no se está metiendo el ego, está sucediendo de forma natural. O sea, el mismo cuerpo nos enseña a dejar de controlar cuando permitimos que la respiración suceda de forma natural. Por lo tanto, estamos cultivando la paciencia, paciencia en términos de el ritmo de la respiración. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí. Sí, Muy bien.
Más adelante, digo, ahorita lo mencionamos un poco, ahorita que platicamos Nahuel y yo sobre la conciencia vacía y eso, pero más adelante, cuando hablemos de la perfección de la sabiduría, se distingue todavía más cómo hay generosidad sutil, cómo hay acción correcta sutil y paciencia trascendental sutil. O sea, esto se va perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando conforme vamos avanzando en la meditación y vamos purificando nuestra perspectiva. ¿Ok? Pues este es todo lo que tengo para platicar sobre la paramita de la paciencia. Entonces, si ya no tienen alguna otra pregunta, podemos dejarlo aquí. Eh, igual y seguimos con la siguiente paramita la siguiente semana, que va a ser la de energía o perseverancia. A mí me gusta mucho esa paramita. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, todo muy Pues, bonito. bueno, pues muchas gracias a todos. Igualmente, que descansen. Un abrazo a Gracias, Alex, todos. que descansen. Muchas Igual. gracias, Alex. Cuídense. Bye. Bye.